Hola a todos, ¿qué tal? Soy el maestro Renato Girón Loya y quisiera hablarles un poco de los cambios significativos y de importancia que ha sufrido el sistema de jurisprudencia en México, sobre todo a raíz de la reforma constitucional del 11 de marzo del 2021 y las consecuentes reformas y modificaciones que sufrieron algunos otros dispositivos y textos legales, sobre todo la Ley de Amparo, en verano de ese mismo año. Si lo puntualizamos, tendríamos que la reforma que empezó en el 2020 con un proyecto presentado para reformar el Poder Judicial, que si bien incluye otros cambios, como algunos aplicados a la Defensoría Pública, a la Escuela de Formación Judicial, quisiéramos centrarnos particularmente y especialmente en la jurisprudencia. ¿Desde qué sentido? ¿Desde qué punto de vista? Número uno, quizá el mayor cambio o uno de los mayores cambios que sufrió el sistema jurisprudencial en México fue la incursión o la adición de un método de integración jurisprudencial que fue la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Nosotros teníamos una estructura hasta hace algunos años de jurisprudencia y sus métodos de integración que eran los siguientes: la reiteración de tesis, que era la más comúnmente conocida y la tradicionalmente enseñada en las escuelas, en las universidades; luego la contradicción de tesis, ahora denominada contradicción de criterios; la jurisprudencia por sustitución, que fue derogada y eliminada de la Ley de Amparo, los artículos 215 y 230, así como el entendimiento de lo que eran los precedentes informalizados en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, y por otra parte los formalizados, que son los que se comentaron anteriormente. Esto se redefine, esto cambia de sentido y de significado porque, número uno, la Corte asume un papel como tribunal constitucional y reafirma y refuerza esa calidad que tiene como parangón del derecho en México para emitir e integrar jurisprudencias por precedentes obligatorios en una obvia referencia a los sistemas foráneos, extranjeros, principalmente el anglosajón, provenientes de la doctrina y la familia jurídica del common law. Estos precedentes obligatorios se integran y se entienden como aquellas razones que sustentan o justifican las decisiones tomadas por las salas con mayoría calificada de 4 votos o el Pleno de la Corte con mayoría calificada de 8 votos para establecer criterios vinculantes, entendidos, como obligatorios para todos los tribunales y órganos del Poder Judicial de la Federación. Eso por una parte. Se mantiene la reiteración de tesis para los tribunales colegiados de circuito y eso significa o implica un cambio más a la Ley de Amparo. Se modifica las reglas para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, simplificando el trámite para que en el primer acto de notificación de los amparos en revisión se notifique a la autoridad en 90 días para que atienda la omisión o el error legislativo. Además, la interrupción sufre un cambio al no requerir que una decisión, una ejecutoria que vaya en sentido contrario se contraponga, sino que el propio órgano, al momento de abandonar el criterio, establezca las razones por las cuales lo hizo. Algo muy similar a lo que era la jurisprudencia por sustitución, pero esto en cuanto a la interrupción de la jurisprudencia, por lo que tenemos todo un apartado, un capítulo de la Ley de Amparo que cambia su significado y cambia con bastante profundidad y reconfigura este sistema de precedentes, que genera una confusión importante que es necesario abordar en un entendimiento de la doctrina, del stare decisis, del obiter dictum, ratio decidendi y aquellos conceptos, terminologías y demás que configuran lo que es un sistema de precedentes entendido más que nada en países de habla inglesa y que se configuran y que se amoldan y se agrupan en una conjunción híbrida en el sistema mexicano, donde tendremos que afrontar grandes retos para poder comprender cómo se estructuran estos criterios, cómo los emiten los órganos jurisdiccionales, qué bases de datos tenemos que utilizar, si las herramientas existentes serán suficientes, como el buscador jurídico de la Suprema Corte, el semanario judicial de la Federación. Quizá habrá que hacer alusión, referencia de estudio de otras bases de datos, sistemas o programas como los LA Reports, el Nexus Lexis y otros sistemas programáticos que se manejan en otros países como Estados Unidos.